de las consultas, primero vamos a ver el tema, si hay dudas, con respecto al segundo trabajo práctico de redes. Hola, Ariel. Ok, Leandro. Ok, tienes que armar cada uno de los puntos que se solicita un informe igual que el del trabajo práctico 1, donde escribís, digamos, cada elemento que se va pidiendo. También hay que agregar bibliografía y glosario de términos, ¿ok? Por ejemplo, donde dice las RFC, bueno, explicar qué son las RFC, la primera RFC, qué es lo que dice, o que contiene, la estructura que tienen las RFC, tiene un formato que se respeta. Si ustedes miran cualquier RFC, van a notar de que tiene una estructura, un tipo de encabezado, etcétera. Está en formato texto, no tiene dibujos, fundamentalmente, o no es un formato gráfico como un editor de tipo Word o PDF, sino que está en modo ASCII puro. Después, ¿qué entendemos por los proceedings? ¿Qué son las áreas que tiene cada una de las partes de las RFC? Y entonces, bueno, el ejemplo de la RFC, yo les he colocado la 2026 o la 821, para que ustedes busquen ese número y vean de qué se trata. Si está en inglés, bueno, utilizan un traductor automático y más o menos les puede dar una idea de qué hace referencia. El encabezado tiene un abstract, ya con el abstract ya le está diciendo el resumen de qué es lo que va a tratar esa RFC. Entonces, bueno, y por otro lado, la parte de software, que software o browser para navegar, y eso lo pueden consultar en Google, lo buscan, les permite manejar las RFC. ¿En qué capas del modelo OSI trabajan las RFC? Entonces, conociendo ustedes el modelo de OSI, dicen, bueno, están en tal capas, abarca el estudio, digamos, de las RFC. Después ejemplos de las RFC de los DNS que tratan sobre los DNS. Entonces, ustedes el día de mañana pueden, si tienen un drama con, tienen que conocer cómo funciona el servicio de DNS, pueden ir a mirar, digamos, en el manual de cómo está implementada la solución cliente-servidor de un DNS. Y ahí el manual, la Biblia, digamos, son las RFC. Y por último, las RFC que hacen referencia al protocolo HTTP. Y son varias, por lo menos saber, digamos,
dónde ir a buscar los números. La RFC 4028 es la que describe todo HTTP, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Esto es una ejercitación que le va a servir para que ustedes conozcan en dónde tienen que estar buscando las fuentes, ¿no?, de cómo funciona los protocolos tanto de aplicación como de transporte, y los nuevos protocolos, cómo se inscriben ahí, en qué estadios están, ¿no? Si son ya normas o bien si son propuestas, ¿no? Si están, digamos, como propuestas, en qué estadio a su vez de propuesta están en la RFC. Así que, bueno, esa es, digamos, la idea que les tiene que quedar del trabajo. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces pasamos entonces a ver la unidad 2 de Internet, que sería, digamos, la que estaríamos viendo en esta semana. Entonces, la idea de esta unidad es ya presentar algunos comandos. Fíjense en lo último de la unidad 2, les he agregado un video, una persona muy simpática, si bien habla en inglés, lo pueden seguir, digamos, porque ahí están los comandos que nosotros estamos viendo aquí. Y que son las herramientas básicas para interpretar el tema de las conexiones que está haciendo nuestro nodo contra la LAN y eventualmente hacer un análisis y un monitoreo de qué es lo que sucede con el protocolo IP y la capa 4. Como el proceso de conexión inicia el nodo con la averiguación, por ejemplo, usualmente es del nombre, el nombre simbólico, la URL que nosotros utilizamos en HTTP, y va la URL, esa, digamos, es la dirección del nombre simbólico en Internet, www tanto, se tiene que resolver en el DNS, en el servidor de nombres, y por lo tanto, dentro de mi LAN debería tener un servidor de nombres en el cual yo lo consulto. Entonces, para eso, para diagnosticar, tenemos el comando nslookup. Con el nslookup me permite a mí saber si puedo resolver quién es el número de IP. Recuerden que siempre se conectan con número de IP, no por nombre simbólico. Así que alguien me lo tiene que resolver. En este caso el DNS. Yo tengo conexión a mi DNS. Entonces, si se acuerdan, en la placa habíamos configurado
el gateway, el número de IP de la placa, la máscara y el DNS. Sin DNS solamente nos podemos comunicar por IP. Entonces, con NSLookup nosotros consultamos y vemos si todo el sistema cliente-servidor me está funcionando. Entonces, bueno, en ese video muy rápido van a encontrar que esta persona les toca, digamos, a través de la consola de comandos. Primero hace una síntesis de comandos de red, después pasa a otros comandos del sistema operativo, de archivos y demás cuestiones que no nos interesa, y después más o menos en la mitad del video vuelve a tocar otra vez comandos de red. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes conozcan estos comandos. Entre ellos, por ejemplo, el ping. El ping es uno de los principales y nos da como resultado el tiempo de ida y vuelta que tiene entre mi nodo y el nodo al cual yo le estoy haciendo el ping. Es decir, es un punto a punto a nivel de capa 3. ¿No? Entonces, yo estoy midiendo en lo que se denomina, yo se lo voy a escribir aquí abajo, RTT, que es Round Trip. El Round Trip Time es el tiempo que demora un paquete en ir hasta el otro extremo y volver. Ese extremo es el número IP o el nombre que yo estoy colocando. ¿Está? Entonces, desde Linux me lo permite hacer en forma, una vez que lo lanzo al comando, lo tengo que parar. Con control C lo paro. Y en Windows solamente hace 4 paquetes. Envía 4 paquetes y para. Entonces, imagínense, yo lo voy a mostrar. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo voy a escribir el comando, el ping, y por ejemplo, puedo colocar directamente el número de IP. Yo lo conozco, entonces digo, bueno, voy a ir a contra el 190.122.240. 22.240, 169. Ahí lo hizo 4 veces y finalizó. Eso es lo normal en Windows. Si quiero que siga, le colocamos el "-t". Entonces hago lo mismo, pero con "-t". Ahí ya lo va a hacer hasta que yo le indique que corte. ¿Qué es lo que hace? Por cada paquete, mide el tiempo de ida y vuelta desde mi nodo, pasando por los routers, hasta el nodo final. Obviamente este nodo es un IP pública. Yo puedo hacer ping contra los IP locales, pero en ese caso no va a salir a internet. Por ejemplo, un 192.168.100.1. Entonces, por ejemplo, si yo hago contra fíjense una cosa interesante, cómo cambió el tiempo. Es decir, antes tenía
aproximadamente 31 milisegundos y ahora estoy con 1 milisegundo. Esto ya me indica de que este nodo está en mi propia LAN. Tiempos mayores a 5 o 6 milisegundos dentro de una LAN es porque ya estoy teniendo algún tipo de inconveniente. Aquí yo he salido a lo que sería la WAN de mi red y voy, por ejemplo, este es un número de la facultad. Entonces, los tiempos son están acordes a un enlace de tipo a nivel nacional, llamémosle. Estos 30 milisegundos puedo ir hasta Buenos Aires y volver más o menos y tengo estos tiempos de... Ahora, si yo quiero ir contra un nodo de Alemania, fíjense que el primer paquete tardó más de 3 segundos. Esto me indica de que se perdió. O sea, Windows dice, bueno, expiró el tiempo de 3 segundos. No llegó la respuesta antes de 3 segundos. ¿Por qué? Porque seguramente tuvo que resolver quién es slackware.org. Y luego ya saltó a 232 milisegundos, con lo cual al día de hoy estoy yendo hasta Estados Unidos probablemente y de ahí salto a Europa y salto a Alemania. Entonces estos tiempos son acordes a un enlace internacional. ¿Está? Puedo tener más valor, sí, 1000 milisegundos tranquilamente si voy, por ejemplo, a Taiwán o a Japón, por ejemplo. Antiguamente estos tiempos eran mucho más, más elevados. ¿Está? La otra cuestión es que yo veo aquí que en estos 4 paquetes cambió de 232, 224 y 278. O sea, es variable. El tiempo de cada uno de esos paquetes cambió. Eso me indica de que la red no es tan estable entre mi nodo y el nodo remoto. En cambio, en una LAN debería ser totalmente estable y eso me lo indica con que estos valores son iguales. ¿Y dónde veo eso? Fundamentalmente en la dispersión de los datos que tengo en el tiempo entre el mínimo, el máximo y el promedio. Es decir, si yo lo dejo pasar mucho tiempo, voy a obtener un tiempo promedio. Pero la dispersión del tiempo entre el valor mínimo y el valor máximo, en estadística, digamos, me va a decir que si son muy alejados los valores, es porque el sistema está inestable, o sea, la red está inestable. Hay paquetes que demoraron mucho y otros que demoraron un poco menos. Y cuanto más esté separado esos valores, me va a indicar de que hay más inconvenientes. No conozco dónde están esos inconvenientes, pero al menos yo sé que entre ese punto a punto de la capa 3 tengo algún drama. Tengo retardos en algún router, etcétera, etcétera. O inclusive puede ser el nodo final que está congestionado, es decir, a donde yo le hago el ping está congestionado. Esto, el ping utiliza el protocolo de capa 3 ICMP. El ICMP es un protocolo desarrollado para hacer envío de mensajes de control. Es decir, es un protocolo que yo le envío a nivel de la capa 3. No sé qué pasa en la capa 4. Es decir, yo no llego a la capa 4 con este comando. No sé si tiene TCP o UDP en la capa 4.
solamente verifico que llego hasta la capa 3 del nodo remoto. Entonces, volviendo a esto, también me da información de el comportamiento entre estos dos extremos. Y otro dato interesante es que me dice cuántos he enviado y cuántos fueron recibidos y cuántos se perdieron. Si yo aquí empiezo a tener un porcentaje perdido, digamos, de los enviados, envié 100 y pierdo 20, bueno, a esos valores, el 20% ya casi no hay conectividad a nivel de una página web, por ejemplo. O sea, los problemas son graves. Aunque el nodo remoto me responda de vez en cuando, el 20% de paquetes perdidos es prácticamente imposible la conexión en una aplicación que demande la conexión en tiempo real. La otra cuestión es que el ping se realiza con un paquete chiquitito. Si se acuerdan, había lo que se denomina la MTU. La MTU de Ethernet es variable, va de 64 a 1500, encapsulando 64 bytes a 1522. En este caso, el ICMP lo está realizando con un paquetito de 64. Si yo envío, le puedo decir, vamos a hacer un ping, guión, porque no me acuerdo. Vamos a hacer un ping. Una pregunta. Y con guión L, yo le digo cuál es el tamaño de paquete que voy a utilizar. Por ejemplo, 600 bytes. Entonces, podría forzar a que no utilice el paquete más chiquitito, que va a ser también más rápido. Si utilizo paquetes más grandes, normalmente va a tardar más tiempo en transmitir todo ese paquete. Así que se puede variar también eso. Y el guión I hace referencia a la cantidad de saltos que va a utilizar. Es decir, yo puedo decirle que cuente 4 saltos a lo sumo. Entonces, si hay 5 routers hasta el nodo final, se va a perder. En el momento en que yo voy y hago 4 saltos y llego al final y tengo la respuesta, entonces voy a tener, digamos, la contestación del paquete recibido. De esa manera puedo medir cuántos, ir probando, cuántos routers en el medio hay en el ping, variando este valor, el time to life, tiempo de vida, porque cada paquete lleva un número que si yo le coloco 5, en el momento en que sale el primer router ya le quita, lo baja a 4. Luego se lo pasa al siguiente router, que lo baja a 3. Y así hasta 0. El router que recibe un paquete y ya tiene 0 en el TTL, lo manda a la basura. Y entonces a lo mejor no llega al final porque existen otros routers más en el camino. Entonces el time to life yo lo puedo ir variando y de esa manera forzar a tener determinada cantidad de saltos. Y si hay más, no va a llegar. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Toda la cuestión que me sirve el comando ping.
Fíjense en que no sé si tiene una aplicación que me va a contestar a nivel de la capa de aplicación. Es decir, no sé si hay un servidor web o si hay algo explícito, digamos, que me va a atender al servicio, ¿no? Que eso lo vamos a ver recién en la unidad 3 con servicios de aplicación. Solamente identifico que llego a nivel de capa 3, nada más. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió o están medios perdidos? Vuelvo para atrás. No sé si están conectados. Den señales de vida. Sí, profe, ¿se entendió? Ok, ok. Bien. El siguiente comando es el traceroute, que es similar, y ese es el que nos va a dar la cantidad de saltos o los routers por los cuales va pasando la conexión. También tiene dos variantes. Uno es a través de ICMP y la otra variante es utilizando TCP. Puede ser de que si no les contesta un router, puede ser que ignore el router los paquetes de traceroute y ustedes no tienen información de cuál es el nombre, por ejemplo, de ese router o el número de IP. Ahí pasa el tiempo y no tengo la contestación de cuántos saltos están pasando. Ese es un punto que lo tienen que tener en cuenta. Otro es que puede estar filtrado. Es decir, en la capa 3 yo puedo aplicar un filtro que no me deje salir el protocolo ICMP. Entonces no voy a tener ni ping ni traceroute hacia afuera. Usualmente se lo deja, está activo el traceroute. Así que ustedes lo pueden utilizar. Con eso diagnosticamos hasta dónde estamos llegando. Imagínense que Dios no quiera, pero tenemos una guerra nuclear y desaparece Europa o Estados Unidos y bueno, entonces podemos llegar a seguir teniendo conectividad a nivel de IP, a nivel nacional. Entonces yo puedo identificar con el traceroute hasta dónde estoy llegando, ¿no? O si los enlaces internacionales están cortados, entonces, bueno, puedo identificar que llego a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí en más no tengo respuesta. Así que esa es otra cuestión interesante, siempre a nivel de capa 3. ¿Ok? El, el comando para identificar de que estoy resolviendo bien los nombres, el ns lookup, que quiere decir name server, look, de mirar hacia arriba, me permite a mí resolver quién es el nombre o el número de IP
Eso también lo vamos a ver. Es importante porque de esa manera ustedes pueden saber si el problema le puede estar viniendo por el servidor que no le está resolviendo la dirección en ese lookup. Por ejemplo, www.google.com. En este caso, el servidor que me está resolviendo el nombre en forma indirecta, porque él no es la autoridad sobre ese dominio, es un número de Milán interna. Este a su vez pregunta a otros servidores quién es google.com. Y automáticamente, fíjense, ya me lo resolvió tanto en IPv6 como en IPv4. ¿Cuál es el nombre, digamos, de ese nodo? ¿Mm? El número IP de ese nodo. Y me dice que no es autoritativa porque obviamente este número no tiene autoridad sobre el dominio. Eso quiere decir que yo no puedo agregar quién es o cambiarle el número de IP de quién es Google. Eso lo manejas únicamente la empresa de esa red, ¿no? En cambio, si yo digo, vamos a ver, ¿quién es R3? R3. Así, fíjense, no me lo resuelve, porque él mismo dice, no sé quién es R3. Punto. Ahí sí, fíjense que me lo resuelve, y como es una dirección estática y lo tengo en el servidor, en el equipo que me resuelve, directamente me dice es el número IP, tanto es el mismo. Es decir, dentro de mi LAN yo puedo poner un servidor de DNS solamente que me resuelva los nombres internos, que desde afuera no se lo ve. Pero al menos dentro de la LAN privada puedo resolver, por ejemplo, impresora 1, y le doy el 172.16.2.5, por ejemplo. Impresora 2, y obviamente son impresoras de red o que están conectadas a red. Router 4, qué sé yo, cualquier nombre. Y de esa manera sí las manejo en forma estática internamente. Hacia afuera esos nombres no tienen ningún sentido. Que como el nombre interno que yo le puedo poner del dominio, tampoco tienen sentido. Sí, hacia adentro siempre y cuando los nodos consulten al servidor 172.16.2.4, que es el que me resuelve quién es la impresora. Si yo pongo en los nodos el 1.1.1.1 o 4.4.4.4, que son servidores públicos de Cloudflare o de Google, no voy a poder resolver quién es impresora 1, porque yo desde mi nodo directamente voy y consulto a los servidores externos. Y ellos no van a saber quién es ese nombre, porque tampoco lo conocen ni siquiera los servidores raíces. Así que en ese sentido no tiene solución utilizar resolver o servidores de DNS externos cuando tengo nombres o le he puesto nombres a nodos de la LAN local. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta aquí?
Por mi lado, nada, profesor, gracias. Ok. Bien. Otro comando que tienen que conocer es el del ARP. El ARP es un protocolo que, así como tenemos el ICMP, ¿no? El ARP está entre la capa 2 y la capa 3, ¿no? Y es el que me va a resolver la relación entre número IP y MAC address, ¿no? Recuerden que el ARP es usualmente dinámico, ¿no? Pero también lo puedo considerar estático. Es decir, yo puedo obligar a mi nodo localmente, a mi PC, decir que tal IP es tal MAC address. Y si alguien le pone le pone ese número IP a su placa de red, no se va a conectar. Esa es la forma estática. Es decir, cuando yo obligo a solamente conectar en capa 2 relaciones entre MAC address y número de IP. Entonces evito dentro de mi LAN, únicamente dentro de mi LAN, la suplantación de identidad. Es decir, que a una PC le coloquen el número de IP que usualmente la tendría otra, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que están en la parte de seguridad, o que hacen referencia a la seguridad a nivel de LAN. Esto se los comento, solamente lo van a ver en determinados lugares o instituciones que hacen uso de ARP estático. También los switch pueden llevar una cuenta de la relación entre número IP y MAC address para evitar enviar muchos broadcasts. Recuerden que la ARP, lo vimos en el trabajo práctico 1, yo les hice mirar que capturaran un broadcast. Y si se prestaban atención, por ahí les aparecía que era un broadcast producido por el ARP. Es cuando averigua o le pide el router adentro de la LAN quién es tal IP, o al revés. La MAC address de mi equipo no sabe quién es el IP tanto, entonces manda un broadcast. La cuestión es que a nivel siempre del segmento de IP, ese broadcast se propaga hasta donde hay un router, y voy a tener todas las MAC address, si mando una RP al 255, a todo el segmento de IP de todos los nodos de mi segmento de IP, voy a obtener las MAC address de todos los equipos. Eso es importante conocer, ¿no? Entonces, ARP hacia el nivel de la capa 2, ping y traceroute en la capa 3, y el comando netstat -a o all me va a decir el diagnóstico o qué cosas, qué conexiones yo estoy teniendo en la capa 4. Aquí, dentro de todas estas conexiones, también tengo, en el caso de TCP, el estado de las banderas. Recuerden que TCP es un protocolo orientado a la conexión. Por lo tanto, hay un diálogo previo, y ese diálogo previo yo lo conozco a través de las banderas, ¿no?, que me dicen, por ejemplo, que aquí están esperando. Si están en listening, indica que yo tengo un servicio, que soy un servidor. Y si estoy en establecido, es porque ya se ha enganchado, ¿no?, y estoy enviando paquetes o estoy recibiendo paquetes contra, en este caso, yo mismo.
aquí, fíjense, estos son las conexiones que tengo al puerto 40, al HTTPS, a S, tanto, HTTPS, a un puerto alto, etcétera. ¿Está? Entonces, acá me dice que las establecidas es porque el túnel de la capa 4 todavía está abierto. Es decir, la aplicación está haciendo algo, transfiriendo algo, recibiendo algo. Todo lo que dice listening es porque está dispuesto a escuchar en esos puertos. ¿En qué puerto? En el 139, en el 993, etc. Y nadie se me ha conectado a esos puertos. Es decir, del lado del nodo, cuando yo coloco un servicio, tengo que poder verlo aquí. Al puerto, digamos, por ejemplo, 80 o 443, si es un servidor web. Entonces, con el netstat, una de las informaciones que me brinda es el estado de la capa 4, tanto de TCP como de UDP. También tiene las estadísticas. Si ustedes no se acuerdan, ponen signo de pregunta. Y con el guión S me va a decir cuántos paquetes, los ecos que se han enviado y recibido, mensajes de TCP, como de tanto de IPv4 como de IPv6. Nos interesan los de IPv4. Entonces, respuestas con eco, por ejemplo, acá fíjense 27 y enviados 33. O sea, aunque yo a lo mejor no lo estoy haciendo al ping, una aplicación puede que sí. Puede ser que ella genere un ICMP y tenga la respuesta. Entonces, de esa manera saben de que a ese nodo están llegando. Por ejemplo, podría ser un software que me identifique si una página web está funcionando, sin tener que entrar en el browser, etcétera, etcétera. Entonces, esa aplicación me pone un puntito verde en la barra de tareas y eso me indica que el servidor está ok. ¿Qué es lo que hago? Podría hacer un ping y solamente llego hasta el nodo. No sé si hay un servidor web, pero con el netstat, consultando si el puerto 80 de ese número me da la respuesta, entonces pongo el LED en verde. Y ahí ya tengo un pequeño analizador de estado de un servidor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que aquí puedo llevar las estadísticas de qué es lo que está pasando a nivel de la capa 3 y de la capa 4, ¿no? Mensajes abiertos, activos. Tengo 3.936 mensajes, entre ellos los canales de audio, video, etcétera. Después, conexiones establecidas, actuales, recibidos, segmentos, esos son los paquetes de IPv4 y IPv6. Bueno, ya lleva los números del tráfico de todas las aplicaciones que se están corriendo en este nodo. No sé qué es lo que sucede en un nodo remoto. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Pero lo fundamental es la cuestión de conocer si el puerto está activo o no. Porque yo puedo poner una aplicación, pero si la aplicación en background, o sea, detrás no está ejecutándose, o a lo mejor está ejecutándose y está colgada, aquí no me va a aparecer nada en esta información. No me va a aparecer que el puerto está ejecutándose. ¿Se entiende?
Ah, necesito. ¿Me pudieron seguir más o menos hasta ahí? También les presenta el NetStat la información de eh, las estadísticas de la capa 2 en cuanto a la interfaz Ethernet, por ejemplo, en este caso, cuál es el tráfico de los paquetes enviados, recibidos, y lo que me importa a mí es ver si tengo descartados y errores, porque esto me indicaría si tengo valores considerables con respecto a los enviados y recibidos, eh, que puedo tener un problema en el switch o en el cable. ¿Mm? Entonces, si yo tengo valores muy bajos con respecto a los enviados y recibidos, switch. De ahí en adelante ustedes no saben. Si el switch a su vez conecta al router, ahí esa conexión no pueden saber. Tienen que posicionarse en la interfaz del switch o del router y mirar cuál es la estadística a nivel de la capa 2 en ese segmento. ¿Mm? Así que de esa manera también al NetStat le brinda ese tipo de estadística asociada a la capa 2 y 1, digamos. ¿Mm? Bien. Otro comando ahí que en vez de Winnie, en los apuntes lo tienen como Winnie PSFG, eso era hasta el Windows XP. El ipconfig les dice la configuración y los datos de la interfaz de red o de las interfaces de red. Entonces, siempre desde consola ustedes pueden ir averiguando toda esta información. En este caso es la 172.16.2.4. El gateway, el número IP es el 240. Así que, bueno, tienen el tema de estos comandos que vemos en esta unidad. Y después, bueno, los puertos de los servicios de IP IANA, que eso es un apunte muy resumido
y ustedes no lo conocen, consultan tanto de TCP o de UDP, eso hay que mirar de dónde viene la conexión. Si es de UDP, puerto 5528. Entonces buscan qué hace o quién hace ese uso, digamos. Puede ser el MySQL, puede ser, no sé, o puede ser un virus, o puede ser algo que tiene instalado y ustedes no lo reconocen o no saben, digamos, de dónde viene ese puerto. Tanto en modo servidor como en modo remoto, ustedes pueden estar yendo a un puerto remoto de un IP externo. Entonces, yo quiero saber qué es lo que usualmente hace ese puerto. Entonces, lo pueden consultar ahí. ¿Más o menos me siguieron? ¿Dudas? Bien, lo que me había quedado de la semana pasada era mostrarle. Recuerdan que habíamos hablado de la NAT. Bueno, ahí yo le voy a mostrar cómo se va construyendo. Esta es la NAT. Ahí la están viendo, un segundito, que no la están viendo completa. Un segundo, pantalla completa. Ahora sí. Bien. Este es un router en donde en una de las interfaces yo he construido una NAT. Y fundamentalmente lo que me va a ir apareciendo a medida que se generan las conexiones salientes es la construcción de esta tabla. En este momento tengo solamente un nodo, que es el 240. Si hubiese más equipos, esto se incrementa, ¿no? Entonces, fíjense que como dirección fuente, es decir, el que origina la conexión, me aparece el socket. Socket es la combinación de número IP y puerto local, a quien me conecto, remoto, qué protocolo de capa 4 me lo está generando, hace cuánto que se lanzó esa conexión y la cantidad, el tráfico que estoy haciendo contra ese equipo y el total de bytes que ha transmitido esa conexión. Tengo toda la estadística de
cada una de las conexiones de UDP, de TCP. Bueno, acá tengo muchas porque tengo en la parte de videos que es hacia cada uno de ustedes y el audio, ¿no? Y los establecidas de TCP, acá empiezo a ver estas conexiones que se están manteniendo. Son, por ejemplo, esta es una consulta al DNS, puerto 53. UDP, eso fue, y en un momento determinado eso se va a borrar. Cuando expira el tiempo de las conexiones de UDP, es de mi máquina, que están traspasando de la interfaz de la LAN a la interfaz de la WAN, del router, en donde construyo la NAT. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Y esto fíjense que se va actualizando cada cierto tiempo. Se van cambiando, digamos, las líneas, van apareciendo. Si yo abro nuevas navegaciones, van a aparecer más conexiones establecidas. Esto es lo que ustedes verían con dos interfaces en su PC y instalándole el WinRoute, por ejemplo. ¿Se entendió? Que ustedes conectan a Internet tienen internamente esta tabla. Bueno, entonces esta semana estaríamos viendo toda esta unidad, la 2. No. Pueden abrir los micrófonos y hacer cualquier consulta.
perdón, profesor, sobre el práctico 2 de redes se puede consultar. Sí. No tengo muy en claro los proceedings en los RFC. En los RFC. Uh-huh. Los procedimientos son los procedimientos que uno tiene que hacer o que se sigue cuando se envía una RFC o un pedido para una propuesta de una RFC. Es decir, es el camino en el cual se tienen que, los pasos Sí, que la se tienen que metodología. dar. Perfecto para mí, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, otra consulta o duda. Todos están en el tema de Internet y manejan las herramientas que estamos viendo, o ya las conocían. O las tienen claras en qué sector está siendo utilizado para cada una de esas esas herramientas. O son nuevos que nunca han visto absolutamente nada desde cero y es la primera vez que los escucho.
Ok, Mateo. Claro, el tema es en qué capa tenés conectividad. Es decir, yo puedo hacer referencia, tengo internet, no tengo internet, pero ¿cómo sé que tengo internet? ¿En qué capa? ¿Está? Y además, si llego, digo internet, tengo internet, bien, pero puedo estar perdiendo paquetes, ¿no? O puedo contra ese nodo en especial, es decir, contra Alemania, por ejemplo. Pero contra Buenos Aires llego bien, no pierdo paquetes. Entonces, y ese análisis lo estoy haciendo ahora, hoy, 12 de octubre a las 21:26. Si lo hago a las 3 de la madrugada, cambia la situación, porque la red entonces mañana al mediodía es otra situación. Muchas veces por ahí se presenta la gente y dice, ¿voy a tener internet? El futuro, digamos, no está asegurado. Entonces, puede suceder cualquier cosa. Una excavadora en Escobar, provincia de Buenos Aires, arranca la fibra óptica del proveedor, no sé, Telecom, por decir uno. Y nos quedamos todos sin internet. Esa cuestión no. Puedo tener internet hasta Buenos Aires, a lo mejor, pero se corta la fibra óptica, chau, desde Buenos Aires a Montevideo. Entonces, vos me asegurás de que voy a tener internet por la videoconferencia o la consulta de redes o de internet. No, es decir, eso, el estado de las redes puede cambiar y la situación de los tráficos, los ping, los tiempos, pueden variar de un momento a otro. ¿Mm? ¿Les queda en claro eso? Es más, se puede colgar el servidor de la página web X, no sé, a donde ustedes alojaron su página web, se les cuelga el servicio, solamente el servicio, pero el ping puede estar funcionando. Eso es lo que naturalmente sucede cuando ven las noticias en Clarín, o que aparece, se cayó WhatsApp, o Facebook no funciona, o tal, o no sé, Telegram. Lo atacaron, le hicieron algún tipo de ataque al servicio tanto, y se cayó. Bueno, es ese servicio, no es simplemente internet. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Bien. Sí, lo único que ese muestreo, ese análisis lo haces en ese momento. No podés conocer, digamos, sí con los software hacia atrás. Es decir, si uno coloca un programa de monitoreo, yo puedo enviar un ping cada minuto, por ejemplo, y entonces conozco qué es lo que sucedió a las 3 de la madrugada, por ejemplo, porque he perdido 10 ping, ¿no? Entonces, bueno, eh, no obtuve la respuesta. Hacia adelante en el tiempo no puedo conocer qué es lo que va a suceder. Recuerden, yo creo que le hice una corrección
un término de uno de los trabajos del TP1, en el cual me ponían que el Wireshark, o Etherreal, es un programa de monitoreo. No, Wireshark es de análisis, es decir, capturo tráfico y lo analizo. Es como ir y hacerme una tomografía y ver en qué estado está el cuerpo, ¿sí? O un órgano. Entonces, analizo en profundidad sobre el tráfico capturado y nada más. El monitoreo es algo mucho menos minucioso, pero a largo plazo. Puedo estar monitorizando el tráfico de la red de una interfaz durante las 24 horas, los 365 días del año. Entonces yo puedo ver cuáles son los comportamientos de ese tráfico. Simplemente no miro el contenido del tráfico, eso ya sería el análisis, sino que miro las estadísticas, los valores estadísticos de cuántos paquetes se enviaron, cuántos se recibieron en tantos segundos. Cada 5 minutos cuento y miro. Es como ir a ver el medidor de la casa y ver cuántos kilowatt hora se consumieron cada 5 minutos, porque me voy y miro, tengo tal número y lo anoto. Saco la diferencia con el valor anterior y tengo lo consumido. Y así sucesivamente. Pero no voy a mirar en qué se utilizó esos kilowatts. Bueno, en el caso del tráfico es lo mismo. Entonces, el monitoreo es para saber, por ejemplo, si un servicio está activo, si tengo conexión contra ese nodo, ver los totales, los valores de los bytes transmitidos y recibidos. Eso es monitoreo, es monitorizar. Otra cosa es analizar. ¿Se entiende la diferencia? Bien. ¿Alguna duda? Sí, pisa de por medio.
y alguna cerveza también. Ya vayan reservándola. Así de paso, no, el viernes 21. Viernes 21, calculen 20 horas. Voy a tratar de explicarles cómo son las estadísticas de medición o las métricas de medición de una página medidas a través de un navegador. Vamos a utilizar el Chrome y vamos a ver mínimamente cómo funciona internamente, qué es lo que hace el navegador, y testear una página para ver qué es lo que está lento de una página y ver todas las complicaciones que uno tiene cuando al diseñar una página, al agregar streaming, etcétera, etcétera, donde eventualmente el usuario X lo puede empezar a ver lento o lo empieza a ver con problemas. Pero vos le estás haciendo a ese navegador, en ese nodo, le estás consumiendo la parte de CPU, que en ese caso va a ser vital, porque lo va a ver re lento. Y es la misma página web que otro usuario se conecta con un i7, por ejemplo, de 16 núcleos, y lo ve al instante. Pero no está en la parte de en el código, sino que usaste que para esa página web, esa CPU
es muy compleja y tiene tantas cosas que le ocupa mucha memoria, etcétera, etcétera. Tiene animación. El caso más sencillo es el Flash. O sea, una de las cosas que el Flash se dejó de usar porque consumía toda la CPU solamente para la animación del Flash. Entonces, cualquier PC, uno iba al monitor de CPU y veía que mientras estaba corriendo la página web, el objeto de Flash, la CPU, se le iba al 100%. Bien, entonces, la cuestión es que la programación utiliza el recurso que está en el cliente, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. El recurso de hardware, estoy hablando, ¿no? Y muchas veces le echan la culpa a este proveedor de internet, este ISP, le voy a tirar, me voy a cambiar a tal otro, y qué sé yo. ¿Está? Y bueno, depende de la complejidad y qué es lo que ustedes quieren hacer. También hay que analizar un poquito a quiénes va destinada su página web. ¿Se entiende la idea? Bueno. Si no hay más dudas, entonces finalizamos el tema de las consultas. Yo después les mando más o menos para que por un mail contesten, hagan una encuesta y así más o menos. Pero ya veo que fundamentalmente viernes a la noche. Aquí al menos quedaríamos más bien para ese horario. Bien, entonces quedan en libertad. Sí, dime Martín. Con lo tuyo, consulté hoy a la tarde, me respondió el director de carrera, me dice que ellos lo tienen de facto por el tema de la homologación, pero alumnado me dijo otra cosa. Entonces, o sea, alumnado me dice que se homologan las carreras de grado hacia las tecnicaturas. O sea, si vos hiciste una materia de redes 1, redes 2 de la carrera de ingeniería informática, entonces sí se dan, digamos, por sentado que hay mucho más material y los contenidos. Entre las tecnicaturas, alumnado me dijo que no. Bueno, así que sobre los foros, ok, dime. Si tienes micrófono, puedes abrir el micrófono y hablar. Yo les recomendaría que se vayan utilizando micrófono y cámara, así después cuando rindan. Bien, profesor. No, sobre el tema ese no obtuve respuesta todavía, así que bueno, esperaré unos días más. Okay. Sobre el tema de los foros, ¿hay que participar en todos? No. Bien. La idea de los foros es que si nadie contesta nada, nadie dice nada, ustedes se inscriban. La idea es no repetir como loro, sí, opino lo mismo, o es 4, eso no tiene sentido. La idea es que sobre una pregunta, pasan los días y nadie pone nada, ustedes saben la respuesta,
o consideran que es, digamos, la respuesta apropiada, la escriben. La idea es no repetir, digamos, si ya alguien lo ha escrito o ha comentado. Ahora, si no están de acuerdo, no. Entonces ahí lo escriben y dicen, no, está equivocado. La respuesta correcta es tal cosa. Y bueno, ahí se empieza a debatir la cuestión, ¿no? Bien. O sea que hay que agarrar uno de los temas y tratar de empezar algún tema en particular. Los foros, ustedes léanlo, porque después, en el final, puede haber una pregunta que está relacionada con algo que se preguntó en un foro. Nadie contestó nada, o sí contestaron, pero si nadie los lee o nadie, los trata de resolver, bueno, después van a tener la duda, ¿no? Perfecto, profesor. Era eso solamente. Ok. O sea, la idea es participar aportando, y si, bueno, ustedes los leen, leen la pregunta y leen la respuesta, ¿están de acuerdo? Listo. No es, mi idea no es una obligación. Es decir, la obligación es que ustedes sepan en el momento en que yo les hago la pregunta en el final. ¿Ok? Entonces, porque el día de mañana lo que les va a ser útil va a ser qué es lo que le quedó de la materia. Y no simplemente porque han participado de un foro y los han calificado con 10, etc. Yo lo que busco es que ustedes realmente sepan del tema. No de que tengan la participación. Eso didácticamente para mí es simplemente llevar la cuenta de quién participó o no, pero la utilidad en una empresa, en un lugar que realmente vayas a trabajar o que vayas a desenvolverte, es que realmente sepas del tema. De lo contrario, no sirve de nada. A ver, estamos hablando, somos personas adultas y decir, bueno, si yo conozco cuáles son las herramientas, sé que tengo que hacer tal cosa, me sé desenvolver, entonces empiezo a tener la experticia sobre ese tema. Ahora, si yo simplemente voy a un cuadrito y pongo un tilde y no me importa nada, o bueno, eso no te contribuye bueno, tendrás un papel o un certificado o un título que diga que sos tal cosa, pero el día de mañana en desenvolverte y saber resolver un problema no te va a servir. Entonces, lamentablemente muchas veces desde la primaria, secundaria, y la tendencia es de que tengas una acreditación de que has puesto un tilde o has participado en un foro, etcétera. Pero eso no te dice de que realmente vos sabés resolver un problema o desenvolverte ante, digamos, una situación, ¿no? Un proyecto, sea de programación, etc. Sí, lo que pasa es que con eso más o menos tienen la guía de que los alumnos van participando y más o menos van siguiendo la materia, etcétera, etcétera. Yo estoy en el lado opuesto. Cada uno tiene sus tiempos. Mi interés es que realmente comprendan lo que se está hablando, lo que se está tratando, ¿no? Yo no sé si vos respondes porque copiaste de otro lado, de Google, buscaste qué es la RFC, lo pusiste, lo copiaste y no entendiste de qué se trata. Entonces, el día de mañana te preguntan y vas a estar, no te sirve el hecho de aprender sin depurar, o eso no es aprendizaje.
es repetir algo. Entonces, lo que enriquece a la persona en su conocimiento es pensar, trabajar, ejercitar, hacerlo al comando, ¿no? Hacer el ping, y esto me devuelve, ¿y qué es este valor? Entonces, 31 milisegundos, no, esto es mucho, es poco, bueno, me tiene que dar un significado a mí eso, porque si yo hago el ping, me devuelve un valor, pero no me dice nada, listo, terminó ahí la información. No sé si se entiende a dónde apunto. Entonces, la cuestión es que tienen miles de recursos, el sitio tiene 10 millones de cosas, algunas, o sea, la idea de hacerlos es tratar de seguir los contenidos, aumentar el vocabulario, eh, ir viendo hacia dónde van estos temas, etcétera, etcétera. Piensen de que no tenemos un libro donde nosotros tenemos todo condensado, etcétera, de la programación o de las redes, etcétera. Entonces, tenemos que desenvolvernos a nivel, digamos, ya profesional, en forma autónoma o teniendo una idea de dónde ir a consultar la información. Ahora, si no tengo el título, pero en realidad solamente he contestado un cuestionario, he puesto un tilde, pero eso no me significó nada y el aprendizaje fue muy poco, muy pobre. Es decir, la ejercitación, y muchas veces también con el tiempo uno se olvida cuál era el comando ping, a ver, pero sé que alguna vez lo he hecho y servía para tal cosa. Bueno, y te quedó esa información porque lo hiciste, porque realmente te interesó ver qué valores devolvía o qué significaba esa información. Bueno, eso es lo que importa. No sé si se entiende. Yo no sé cuáles son los intereses de cada uno de ustedes, si lo hacen realmente porque quieren aprender algo nuevo, si van a trabajar o si ya están trabajando en esto, o si necesitan un papel que diga de son tal cosa. Mi responsabilidad es que realmente les deje una información de estas materias que sea relevante, ¿no? O que en algún momento para aquellos que van a seguir o que siguen o que están en el tema, que realmente les sirva, si no estamos perdiendo el tiempo. Yo no sé qué es lo que hacen los otros docentes, no es, digamos, pero al menos es mi postura, ¿no? Y siempre la he mantenido así a lo largo de años de secundaria y de universidad. Bueno, sí, Leandro, esas son las deficiencias lamentables de la educación. No sé de la educación privada, pero los responsables, a veces hay un cierto grado de hipocresía en la educación.
y lamentablemente, primero, se enseña a veces cosas que no se utilizan. 2, se enseñan cosas que es para llenar el tiempo. 3, se enseña cosas que en la industria o a nivel profesional no se necesitan. Es una gran crítica, autocrítica, que no la están haciendo las instituciones educativas. Y muchas veces se promete que vas a llegar a la luna con un cohete y no sabes si vas a utilizar aluminio o hierro o acero para hacer el cohete. Entonces, lamentablemente, hay mucha parte de propaganda o ilusión que se promete que vas a hacer tal cosa y tal otra, y en realidad tenés una matriz de conocimientos que a veces no están ligadas. Por eso es que yo hago hincapié de que la parte de redes y la parte de internet están enganchadas, los contenidos más o menos es lo que yo armé para que los dos sean una gran cuestión de conocimiento y que las dos cosas les sirva para después entender la parte de programación. Entonces, lo que dices es verdad. Inclusive en las carreras de ingeniería se da, o sea, bueno, hay un gobernador que dijo que nunca leyó un libro. Bueno, ahí ya estamos mal, ¿no? Sin entrar en las cuestiones. Pero eso nos da una idea de que la universidad o la institución de enseñanza, muchas veces, inclusive hasta los títulos están, el título de la carrera está mal puesto. Por ejemplo, técnico en telecomunicaciones y enseñan páginas web, por decir, o programación en dispositivos electrónicos, pero eso no es telecomunicaciones. Entonces, bueno, esas cosas suceden lamentablemente con más frecuencia en los últimos tiempos, ¿no? Años atrás se largó un programa de aprendizaje de Java para chicos que pudieran tener un rápido enganche en la parte, digamos, de producción o de programación. Pero con 4 meses de cero, imagínate una persona que no sabe ni lo que es un diagrama de flujo, no va, eso lleva años, que una persona aprenda a programar, entienda lo que es programar. Bueno, se quieren hacer milagros y no están mal. Una persona aprende a programar y en realidad son años y años de estar en varios lenguajes y entender la filosofía, y los lenguajes cambian. Entonces, tener manuales o libros donde están todos los comandos, etcétera, pero a su vez aprender a qué es lo que están haciendo y cómo se interrelacionan, cuáles son los mejores comandos en cada caso. Bueno, eso lleva tiempo. Y, por ejemplo, lo que nosotros vemos
aquí es la idea principal que uno con el tiempo va madurando el conocimiento. Es decir, a medida que uno lo usa, se va dando cuenta de nuevas cosas. Pero eso ya es interno de cada uno. Si no lo usas a ese tema, lo dejas de lado y solamente te dedicas a HTML, por ejemplo, o a Java, ¿no? O a PHP, y jamás te dedicas y lo vas perdiendo, y con el tiempo, digamos, alguna vez, o sea, algo te queda, sí, dependiendo de cuánto lo has madurado en el proceso en el tiempo de en este mes o en estos 2 meses de aprendizaje. Si no, chao. No, no. Bueno, es independientemente. Entonces, bueno, a mí me interesa que el tiempo que uno utiliza en lo que vemos, que le sirva. Ok, sí están libres. Estamos. Ok, Leandro.